Hola, voy a intentar explicaros el funcionamiento básico de SolidWorks. Espero que todos hayáis podido instalar el programa. Las diferentes versiones tendrán diferentes botones, pero básicamente es lo mismo. Al comenzar el programa, nos encontramos con la opción de Nuevo. Y en Solid tenemos tres opciones. Una que es crear una pieza en tres dimensiones, que es lo que nosotros vamos a hacer. Un ensamblaje que consiste en unir varias piezas que ya hemos diseñado y simular que hemos montado, por ejemplo, una máquina o un elemento constructivo que tiene diferentes partes. Incluso se puede simular el funcionamiento de un mecanismo, ¿no? Por ejemplo. La tercera opción es sacar los planos, las vistas de esta pieza que hemos dibujado. Comenzamos a dibujar la pieza. Aceptamos. La filosofía de SolidWorks es utilizar un plano, ¿eh? Y en ese plano dibujar una figura cerrada y esa figura cerrada le podemos dar un volumen. Esa es la filosofía básica. Necesitamos siempre un plano. Mirad, por defecto Solid tiene tres planos: alzado, planta y vista lateral. Y podemos dibujar en el que queramos. Para dibujar, simplemente pulsamos sobre el plano, en este caso será planta, y aparece un botón que es croquis. Pulsamos en planta, croquis. Este va a ser nuestro espacio de dibujo. Ahora, si os fijáis, tenemos dos barras de herramientas. Una que es operaciones y otra que es croquis. Estas son las que vamos a utilizar. Para croquizar, nos situamos en la barra de croquis. Cogemos cualquiera de las herramientas que tenemos aquí. En este caso vamos a coger rectángulo. Veis que el ratón arrastra la figura del rectángulo. Pico en el escritorio, arrastro y dibujo un rectángulo. Si ya he terminado, le doy a aceptar, cerrar. Si yo quiero deshacer el dibujo, simplemente puedo deshacer. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo. Croquis, rectángulo, pico en la pantalla, arrastro y pico. Hemos terminado el rectángulo, le doy a aceptar. Siempre que tenga estos dos iconos aquí activos, quiere decir que estoy dibujando. Si no los tengo activos, es que no puedo dibujar. Ahora voy a darle una cota a este rectángulo y lo voy a convertir en un cuadrado de 40 por 40. Para darle dimensiones uso la herramienta cota inteligente. Como veis, el cursor del ratón ya tiene la herramienta cota inteligente. Pulso en una línea, arrastro, pico y ahora ya puedo modificar la longitud. 40. Intro. Pico y arrastro 40. Intro. He terminado de acotar. No puedo acotar este grado ni este porque son iguales. No hace falta. Si lo hago, me va a decir que es una cota conducida. Estoy volviendo a repetir una cota que ya existe. Mirad, lo que he hecho es dibujar un cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es darle volumen. Para darle volumen me voy a operaciones. Si le doy a extruir saliente base, le voy a dar volumen. Pulso y ahora aquí le voy a dar la altura. La altura que voy a darle a esta figura va a ser de 20 milímetros. Acepto y fijaos que he hecho un rectángulo, una figura que tiene una base de 40 por 40 y una altura de 20 milímetros.
Para moverme en 3 dimensiones, pulso la rueda del ratón. Si pulso la rueda del ratón y muevo el ratón, estaré girando en 3 dimensiones. Si muevo la rueda del ratón, me alejo o me acerco. Si pierdo de vista el objeto, fijaos que aquí tenemos una barra de herramientas y la primera de ellas es zoom para ajustar. Cuando pulso, me aparece al máximo tamaño la figura en la pantalla. Repito, si hago girar la rueda del ratón, aumento o disminuyo la pieza. Si pulso la rueda del ratón, puedo girarla en 3 dimensiones. Y si presiono este botón, zoom para ajustar, se quedará el objeto a máximo tamaño en la pantalla. Otra opción que tengo aquí interesante va a ser esta, para verla en isométrica y volver a colocar la pieza en una posición más fácil de ver. Pulso aquí, isométrica. Bien, como comentábamos al principio, para dibujar en SolidWorks me hace falta tener un plano. Partíamos de 3 planos, alzado, planta y vista lateral. Pero ahora fijaos que tengo otro plano aquí arriba de la figura, este plano, este. Luego yo podré dibujar en cualquiera de ellos. Para volver a una orientación más lógica, pulso en isométrica. Bien, ¿dónde voy a dibujar? Voy a dibujar en la parte superior de la figura. Pulso y le doy el botón normal A. Repito, pulso sobre el plano en el que voy a dibujar y presiono el botón normal A para que me sitúe la figura en el escritorio frente a mí. Ahora voy a dibujar un círculo. Pulso en croquis. Antes dibujamos con la herramienta rectángulo. Ahora voy a utilizar la herramienta círculo. Me voy al plano y dibujo donde yo quiero el círculo. He terminado. Acepto. Cota inteligente. Voy a acotar el círculo. El diámetro del círculo va a ser 20. Intro. Para situarlo en el centro, acoto el centro del círculo con respecto a los vértices. Y aquí debe de haber 20 milímetros. Y desde aquí hasta aquí debe de haber otros 20 milímetros. Si os fijáis, ya hemos situado el círculo en el centro de la cara de la figura. Si me he confundido en algo, puedo deshacer. ¿Veis? Bien. ¿Qué hemos hecho? He seleccionado el plano. Desde el principio. Selecciono el plano, normal A. En croquis cojo la herramienta círculo y hemos dibujado un círculo y lo hemos acotado. Pero fijaos que Solid nos da mucha ayuda. Si yo me sitúo en el lateral de la figura, veis que me marca el punto medio. ¿Veis cómo me marca el punto medio? Y si yo me voy aquí a la izquierda, también me lo marca. ¿Veis? Me está marcando el centro de la figura. Con lo cual, si yo dibujo aquí el círculo, ya no es necesario que lo acote respecto a los vértices. Acepto. Cota inteligente, 20 milímetros. Acepto. Si pulso la rueda del ratón, veré la figura en 3 dimensiones. Fijaos lo que hemos hecho. Hemos dibujado sobre el plano un círculo que aún no tiene volumen. Si yo quiero darle volumen, me tengo que ir a operaciones.
En operaciones le doy a extruir saliente base y le voy a dar una altura de 20 milímetros. Acepto y ya tenemos dibujada nuestra primera pieza. Para verla en isométrica, aquí la tenéis. Esta va a ser la primera pieza que vamos a dibujar en este curso. Pero quiero utilizarla también para explicaros algunos conceptos que son importantes. Os recuerdo que para dibujar tengo que buscar siempre un plano. Esto, el cilindro, este lateral no es un plano, pero la parte superior sí lo es. Imaginaos que yo quiero dibujar en este lateral. Pulso en el plano, normal A, y ahora, si yo me voy a croquis, puedo escoger cualquiera de estas herramientas para dibujar. Por ejemplo, voy a dibujar un polígono. Pico y arrastro. Acepto. Antes comenté que para dibujar tengo que tener activas estos dos elementos, ¿no? Esto significa que estoy dibujando. Si yo le doy al primer botón, lo que estoy haciendo es aceptar el dibujo que he hecho y salirme de él. Si le doy a este otro botón, lo que hago es que anulo el dibujo y lo pierdo. Voy a aceptarlo. Si os fijáis, ya no tengo activos estos botones. Por tanto, no podré dibujar ni modificar el croquis que he hecho aquí. Pero ese croquis está aquí, que es el croquis cuarto. Si yo quiero volver a dibujar, simplemente pulso sobre él y le digo editar el croquis. Editar el croquis es modificar el croquis. Voy a modificarlo. Por ejemplo, voy a darle una cota. Y voy a decirle que este lado tiene que tener 5 milímetros. He terminado, acepto. Como antes vimos, lo que hemos hecho es dibujar una figura en un plano. Si yo ahora quiero darle algún tipo de volumen o trabajar en 3 dimensiones, me tengo que ir a operaciones. Pulso en operaciones. Vamos a utilizar ahora otra herramienta que no hemos visto hasta ahora. Antes vimos extruir saliente base, que era para sacar o dar volumen. Ahora vamos a cortar, extruir corte. Fijaos que lo que me indica es que va a hacer un corte en la profundidad que aquí se indica. ¿Veis? Yo puedo arrastrar la flecha para hacerla más corta o más larga. Y aquí a la izquierda me va indicando la profundidad del corte. Puedo decirle la distancia que yo quiera. O incluso puedo pulsar aquí y decirle por todo, para que me atraviese la pieza. Aceptamos. Fijaos que nos ha hecho un taladro en toda la pieza. Daos cuenta de que cada una de las operaciones que estamos haciendo nos aparecerá aquí en la izquierda, indicando extruir 1, extruir 2, extruir 3. Realmente yo no sé lo que estoy haciendo, ni realmente sería interesante modificar el nombre que se le da a cada una de las operaciones. Si yo pulso aquí y le doy a la tecla F8, podré modificarlo. Y podré llamarlo, por ejemplo, taladro. Para saber que esta operación es la operación de taladro. Recordad, para modificarlo, pulso en él, tecla F2. Y aquí sería cilindro. Eso me permite saber qué operación he hecho en cada momento. Importante, las operaciones ya están hechas, pero yo puedo modificarlas. ¿Cómo se modifica una operación? Si yo pulso sobre la operación, tengo dos opciones importantes.
Una que es modificar o editar el croquis y otra que es modificar o editar la operación. Voy a modificar primero el croquis. Fijaos que cuando yo estoy dibujando ya me aparece aquí estas dos herramientas. Y voy a cambiar esta cota por otra. 6. Aceptar. Acepto. Y si ya he terminado, acepto. Fijaos que me ha modificado las dimensiones del taladro. También puedo modificar, si pulso sobre ella, la operación. La operación era la profundidad del corte. Pulso en modificar operación. Y ahora también puedo modificar que en vez de que sea por todo, por ejemplo, me atraviese la mitad de la pieza. 20. Acepto. Fijaos que me ha hecho. El problema que hemos cometido es que ese taladro no está centrado en la figura. Lo que voy a hacer es centrarlo en el plano y voy a hacer que taladre toda la figura hasta el fondo. ¿Cómo modificamos la situación? Pues pulsando en editar croquis. Y ahora lo que voy a hacer es acotar, cota inteligente, el centro de la figura con respecto a este vértice. Y voy a ponerlo a 20. Y ahora cojo el centro y voy a acotarlo con respecto a la altura. Y le voy a decir que estos son 10 milímetros. Fijaos que ya tengo la figura centrada en la cara del plano. Acepto y acepto. Ahora voy a modificar la operación y voy a decirle que me taladre toda la pieza, por todo. Y acepto. Para verlo bien, pulso en isométrica. Esta va a ser la pieza número 1. La guardamos como pieza número 1